¿Cómo definirías tú la osteogénesis imperfecta, más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal? Hace pararte y tener que volver a arrancar cada vez que tienes una fractura o una lesión o una intervención quirúrgica. Vuelve a ser duchado por tus padres, vuelve a llevarte al baño tus padres. ¿Cómo te afectaba a ti? A mí esto me hace ver la vida de otra forma, esto bueno, pues no, esto es una putada. Desde muy pequeño jugar en el parque no era la opción, estar rodeado de mucha gente no era la opción, tener una mascota no era la opción, porque me llegaba a plantear si yo tenía superpoderes, esa persona tuviera que usar una silla de ruedas. Ostras, qué mala suerte que a la semana estaba con una silla de ruedas. Y dirás, ¿es rencoroso? No, pero de vez en cuando una curita a la gente no le viene mal. ¿Y tu familia? ¿Cómo lo está viviendo tu entorno? Porque igual tu entorno no lo está viviendo tan bien como tú. ¿Qué pasa cuando un engranaje falla? Grabando. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, encantado de estar contigo. Para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Al final entiendo que todo el mundo tenemos nuestra agenda ocupada, pero que hayas guardado ese huequillo para venir a charlar con nosotros. Tenía yo una pasión increíble por conocerte, por conocer un poquito más de ti. Y para empezar, cuéntanos quién es Javier. Bueno, pues gracias también por la invitación, obviamente. Javier, yo cuando hago charlas siempre defino quién es Javier de la Torre. Javier de la Torre es hijo de unos padres que quisieron una persona independiente y que luchara por lo que quiere. Tiene osteogénesis imperfecta, porque eso condiciona todo en mi vida. Y fui nadador y ahora soy entrenador de natación. De natación Adaptada. Sí. Adaptada. Luego hablaremos un poquito más de la labor que haces con las chavales en el Club de Natación Adaptada de Fuenlabrada, ¿verdad? Eso es. Javier, fuiste nadador, ¿sí? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué natación? ¿Por qué? Bueno, la natación, como siempre se dice, es el deporte más completo, ¿no? También derivado con la patología que yo tengo, era prácticamente el único deporte que podía desarrollar que favoreciera mi condición física. Puedo hacer atletismo, pero me pondría fuerte solo de aquí para arriba, entonces tampoco tiene mucho sentido. Entonces empecé con la natación desde muy pequeñín, en cursillos de verano, y en cuanto pude me lancé me federé y empecé a competir. Desde los 10, 12 años, a los 10 empecé a competir. Y desde ahí pues ya hasta los 20 y pico estuve. ¿Nunca habías practicado un deporte antes que la natación? Nada, siempre ha sido... La actividad física en mi caso estaba condicionada a la condición física que tengo. Entonces lo único que hacía era rehabilitación con fisioterapeutas y la natación pues desde los 7, 8 años que empecé con ella en lo que te comentaba en cursillos de verano, hasta los 10 que ya empecé a nadar fines de semana, etcétera. Bueno, para que no lo sepas, ya que lo comenta Javier, padeces osteogénesis imperfecta, ¿verdad? Que más conocida como la enfermedad de los huesos de cristal, ¿no es correcto? Eso es. ¿Cómo definirías tú la osteogénesis imperfecta? Bueno, la enfermedad de los huesos de cristal, para que lo entiendas. La osteogénesis imperfecta tiene una definición clínica que es fácil de buscar en internet. Yo tengo otra definición y para mí la osteogénesis imperfecta es ese síndrome que te afecta a muchos, no es solo los huesos, ¿no? Te afecta a varias situaciones al cuerpo, y que mi definición es ese síndrome que te hace pararte y tener que volver a arrancar cada vez que tienes una fractura o una lesión o una intervención quirúrgica. Para mí eso es la osteogénesis perfecta. La definición un poco más clínica y un poco llevada al ciudadano sería, pues eso, la fragilidad extrema fragilidad ósea, problemas, por ejemplo, auditivos, problemas de visión, también temas de respiratorios, columna, en fin, conlleva pues todo lo que es lo que pensemos nosotros que es las estructuras óseas están debilitadas, con lo cual todo lo que lleva en su conjunto pues está afectado por la osteogénesis imperfecta. Me imagino que vendrá derivado por la falta de colágeno, ¿no?
Claro, realmente la osteogénesis imperfecta es que nuestra creación y destrucción de hueso se ve alterada por los... yo lo explico hay unos que comen hueso y otros que crean hueso, ¿no? Los que destruyen y los que crean. Pues los que crean llevan una actividad normal, están ralentizados, y los que destruyen llevan una vida acelerada. O sea, llevan todo el rato un continuo, ¿no? Entonces, al final lo que pasa es que nosotros no regeneramos el hueso al igual que cualquier otra persona. Entonces, esto hace que los huesos sean, a nivel radiológico, tú cuando ves una radiografía de una persona con osteogénesis imperfecta, tú ves unos huesos translúcidos, ¿no? Entonces eso es lo que favorece las fracturas. Por ejemplo, en niños, tú ves a un niño caerse y sus huesos, cuando son casi cartílagos, por decirlo, son muy eso, pero cuando van creciendo, vuestros huesos tienen una ligera flexibilidad por el tema de que se están regenerando. Los nuestros, al no regenerarse tanto, incluso se habla del síndrome del hueso marmolizado. Tú tiras un mármol al suelo y se parte en 1000 cachitos, ¿no? Tú te fracturas y se fractura. Entonces, en nuestro caso, esa regeneración no se hace y entonces el hueso se vuelve viejo y ese hueso se fractura con más facilidad. Hablabas de que has sufrido, pues que por la enfermedad que tienes. Enfermedad, podemos decir, ¿no? Sí, para mí es una enfermedad. No podías practicar ciertos deportes de pequeño. ¿Cómo te afectaba a ti eso? Porque supongo que tú en el colegio, desde la infancia, tenías compañeros pues que practicaban a lo mejor fútbol, como es más visto que a los chicos, pues les guste más el fútbol, deportes un poco más de contacto, y que tú pues no pudieras practicar ese tipo de deportes. ¿Cómo lo llevabas? A ver, yo como siempre digo, no sirvo para el coaching ni nada de esto. No voy a decir en ningún momento, a mí esto me hace ver la vida de otra forma, esto bueno, pues no, esto es una putada, es así. En mayúscula. Otra cosa es cómo te lo quieras tomar, ¿no? Y cómo afrontes tú la vida ante un sistema, una adversidad como esta, ¿no? Evidentemente la adolescencia es dura para todos, el crecimiento es duro para todos, pero si encima le pones un extra, pues la vida es más dura para otros y más complicada para ese extra que le pones, ¿no? Evidentemente todo es al final a lo que tú te vas haciendo, ¿no? Yo llevándolo un poco que me adelanto, ¿no? Pero llevándolo un poco al contacto que yo ahora tengo con la discapacidad por mi trabajo, o que siempre he tenido, es la diferencia entre una enfermedad de nacimiento o una discapacidad sobrevenida, ¿no? Pues evidentemente las condiciones no son las mismas. Yo estoy acostumbrado a que desde muy pequeño jugar en el parque no era la opción, estar rodeado de mucha gente no era la opción, tener una mascota no era la opción porque esa mascota podía tirarme. Entonces todo eso ha ido condicionado y yo me he ido acostumbrando a todo eso. Para mí pues desde pequeño siempre ha sido la misma estructura, ¿no? Yo no he vivido el poder bajarme al parque a jugar y a tal, ¿no? ¿Esto quiere decir que yo no lo he hecho? No, lo he hecho de otra forma, ¿vale? Yo he tenido ambientes controlados en los que se ha podido realizar esas actividades, obviamente no como lo hay ahora, ¿no? Claro. Antes era otras cosas. La discapacidad está muy mal vista, siguiendo estando muy bien vista, pero es verdad que las condiciones han mejorado mucho, ¿no? Entonces, yo he vivido, digamos, la parte donde se ha empezado a evolucionar y donde se ha empezado a ver. Entonces, para mí era mi condición habitual, no es nada, no era algo distinto el no poder jugar, ¿no? Evidentemente, cada vez que tenía una fractura, pues era un palo, ¿no? Lo que pasa es que cuando eres pequeño tú vas tirando y no eres tampoco consciente hasta que cuando ya eres mayor dices, ostras, es que yo ahora tengo una fractura y se para todo. Claro. Antes también, pero tienes el apoyo de tus padres, de tu entorno, que sigo teniéndolo, obviamente. Claro, antes, pero al final eras un poquito más dependiente por el hecho de que eras un niño, como todos, claro, ¿no? Que tenemos los padres en casa, que tal, ahora que uno, va creciendo, va haciendo su vida, es lo que tú dices, que pasa cualquier cosa y pues es distinto. Es más complicado, ¿Cómo vivías, ya que comentas el tema de lo de las fracturas, cómo vivías tú eso de pequeño? Pues es que lo ves desde fuera y, desde la perspectiva del tiempo pasado, y la verdad que qué inocencia, ¿no? O sea, como tú no eras consciente de que fracturabas, obviamente sentías ese momento de dolor, sentías ese momento de tal, pero tu vida continuaba, ¿no? O sea, era un
bueno, sí, vale, vas a tener que volver a hacer rehabilitación otra vez, vas a tener que volver a aprender a andar, vas a tener que volver otra vez y además en mi caso era cada 2 años. O sea, yo fracturaba, intervenían y a los 2 años volvía otra vez a fracturar y era eso porque los clavos que ponían intramedulares se quedaban cortos, entonces por ahí partía siempre. Entonces era cada 2 años, pam, 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 ¿no? Entonces, claro, tú lo ves desde el pasado y dices, pues vaya. Pero es verdad que en ese momento era como mi rutina, claro. mi vida, digamos, más o menos. Ni siquiera en la adolescencia lo recuerdo como algo traumático, la operación o la fractura, ¿no? Sin embargo, te vienes ya tus 19 años, carnet de conducir, tu vida ya fuera incluso de casa o no, y las fracturas, claro, tienes esa fractura, vuelve a casa, vuelve a ser duchado por tus padres, vuelve a llevarte al baño tus padres, vuelven a... La situación realmente ahora es la complicada, incluso en el trabajo, ¿no? Yo tengo una fractura y ¿qué pasa con mi trabajo? Una despersonalización brutal. Exacto, correcto. Final... Es un poco... Es verdad que evidentemente yo tengo un apoyo bestial y no tengo ningún problema, ¿no? Y ya lo tengo asumido, pero no deja de ser un hándicap. Claro. Al final, yo tengo una anécdota a lo que comentas de cuando yo era... cuando era un poquito más chavalín, pero con mis sobrinos cuando eran más pequeños. Me recuerdo que mi sobrino se partió el brazo, tuvo que pasar por quirófano y cuando salió del quirófano nosotros todos preocupados, al final el pequeño de la casa, un golpe y lo primero que cuando se despierta de la anestesia dice, tengo hambre. Sí, por lo pues que qué suerte tuvo. La inocencia de pues que al final para ellos todo el proceso evolutivo sigue avanzando, obviamente claro que pasan pues por sus traumas y sus cosas, pero que no tienen la importancia que tenemos nosotros ahora de adultos. Fíjate, de esto lo único que recuerdo traumático es que yo no puedo utilizar un producto de limpieza porque me recuerda a las anestesias de cuando era pequeño. Claro. Quiero decir que son anécdotas del pasado que tú realmente ni asocias ni nada. Tú vas pasando por la vida y no te das cuenta hasta, claro, cuando ya empiezas a tener cargas o responsabilidades, que es cuando ya te toca. Sí. Hablabas del periodo de la adolescencia. Para todos es un periodo súper complicado. Al final se crea ese periodo, ese mecanismo de enfrentarnos a nuestros padres, de estar más apegados a los iguales, a la gente pues, que nosotros tenemos como referencia y creemos que todo lo que nos dicen nuestros padres es equívoco, ¿no? Al final, tú que va ligado un poquito a ese asesoramiento que te dice tu padre o tus padres que tienes que llevarlos casi a rajatabla, ¿cómo lo llevabas? Bueno, al final eran situaciones de casi no eran enfrentamientos, porque realmente no era así, pero claro, yo tengo siempre tienes que caminar con los pies rectos y tenía la costumbre de caminar con los pies para afuera y era un machaque absoluto. O siéntate bien en el sofá, ¿no? Esto pues para controlar la curvatura de la columna. Entonces son como frases o cosas que se te quedan que efectivamente en aquellos momentos era déjame en paz, estoy cansado, olvídame. Ahora son ostras, menos mal que estuvieron así, ¿no? Es lo que te digo, son como etapas que al final tú vas pasando, vas como cerrando esa página, pum, pum, pum. Sí que lo miras desde el punto de joder, lo hacían por tu bien y menos mal que lo hacían, porque te encuentras luego con casos que no es así y ves las consecuencias. Y dices, pues menos mal, ¿no? Pero en aquel momento, obviamente, era un... No entiendes que lo estén haciendo por tu propio bien, ¿no? Entonces, era un enfrentamiento en ese sentido. Pero bueno, creo que nunca... O sea, siempre ha sido como que he notado que lo que se intentaba era trabajar de cara al futuro, ¿no? Esto que te comentaba también de la vida independiente, pues siempre lo he visto como que ellos han intentado... que se pasaron, ¿no? De la marmita esta de independencia, pues ahora tengo un despego bestial hacia todo. O sea, yo soy una persona súper independiente, entonces a mí me han enseñado todo eso y lo veo y lo veía en aquel momento como una enseñanza va a ser para tu futuro, ¿no? Y la verdad que, bueno, ahora se agradece y en aquel momento había cierto enfrentamiento. Siento o percibo... demasiado no, mucho orgullo por tus padres. A ver, yo siempre digo que mi padre tenía que trabajar, entonces pues no ha estado ahí, pero la persona que me ha enseñado a ser la persona rebelde, la persona que
o sea, que quiere que sus derechos sean respetados por encima de todo. Hablo ahora de los míos, pero hablo también, ¿no?, en lo deportivo, cuando estoy yo ahora con el tema del club, que los derechos de los deportistas con discapacidad bajo ningún concepto se vean minados, ni ninguneados, ni nada. Entonces, a mí mi madre me ha sacado del colegio y me ha llevado a reclamar. Y te puedo garantizar que yo he aprendido más yendo con mi madre a reclamar a una administración pública que quedándome en clase. O sea, eso me lo ha enseñado ella. O sea, me ha enseñado a pelear todo eso. Luego lo hablaremos un poquito también lo del sistema educativo, la parte educativa en el colegio. Pero para finalizar un poquito la primera parte, ¿cómo era tu zona de confort en casa? Para el que esté pasando por una situación similar a la tuya, ya sea pues con una osteogénesis imperfecta o con cualquier otra patología, ¿cómo cubríais eso en casa? A ver, es verdad que mis padres siempre han sabido lo que tenía, obviamente. Siempre han sabido dónde estaban, pero sí que han tenido el valor de llevarme un poco al extremo. Es decir, las mascotas, por ejemplo, que te comentaba, el perro entró cuando ya yo hice un chantaje y ya era un poco mayor, y entonces el perro entró y estuvimos súper bien, pero el perro era decir el niño, y entonces al perro le habían enseñado que si le decían el niño, el perro se iba. Porque veían que estaba muy acelerado, entonces se piraba y el perro no se acercaba a mí. O sea, que decir, siempre han tenido ese control de todas las situaciones, pero sí que es cierto que no han... a mí me han llevado a la feria, a mí me han llevado al parque de atracciones, a mí me han llevado, quiero decir, nunca han sabido dónde estaba el límite, o me han subido a, yo qué sé, con la silla a ver cualquier monumento, cualquier cosa, y han tirado de la silla para arriba a sabiendas que podía caerse y alarmar la de San Quintín. O sea, quiero decir que... Pero siempre me han llevado a... O sea, no han dejado que yo deje de hacer cosas, obviamente dentro de un límite, pero siempre han estado ahí apoyando en el riesgo para que yo a día de hoy pues me afronte a irme de viaje solo o no, o acompañado, o con amigos, etcétera, etcétera. Cuando Javier va creciendo, bueno, ya hablamos que no tenía esos deportes que quizás todos practicamos. ¿Cuál es el primer contacto tuyo con la natación? Pues es en las piscinas de verano, en unos cursillos de verano, en los que un monitor al que desde aquí admiro y creo que le echó un valor terrible. Llegó mi madre con estas ansias de que yo hiciera deporte y que pudiera llevarlo a cabo, o dentro de lo que pudiera, una vida más o menos normal. Esta persona le explicó la situación que había. Imagínate una madre explicándolo a un monitor: te dejo aquí un paquetito de cristal que en una piscina de verano llena de niños, etcétera. Y esa persona dijo, voy, y se lanzó y me cogió. En ese momento yo empecé esa persona además vio que tenía cierta habilidad. No voy a decir que yo fuese el mejor nadador del mundo, pero sí que es verdad que, bueno, que tenía cierta destreza en el agua y que le echaba valor también. O sea, que eso. Entonces esa persona me coge y ese verano empiezo a tener... es mi primer contacto un poco con el agua. Ya había venido de nadar con, pues eso, lo típico, piscinas de verano con mis padres y demás, pero vamos, a partir de ahí ya luego al siguiente, vamos, en septiembre, octubre me voy a unas escuelas de la Federación Madrileña de Discapacitados Físicos, y ahí es donde ya empiezo a ir todos los sábados a nadar, y a partir de ahí ya en adelante. O sea, siempre ha sido, vamos, que fue solo agua, siempre ha sido agua. Como pez en el agua. Siempre. Como pez en el agua. ¿Y quién ha sido Javier dentro de la natación? Bueno, pues Javier siempre ha sido un nadador que empezó siendo nadador velocista, por desconocimiento de todos, hasta que una vez me dijeron, claro, por mis estructuras físicas, me dijeron, Pecao, tú mido 1,38, 1,40, no sé. Tienes una capacidad, o sea, tienes un corazón, que esto queda muy bonito, tienes un corazón de tamaño normal, dice, con unas capacidades tal, dice, no sé qué haces nadando velocidad, cuando tú deberías de estar nadando fondo. Y desde entonces, pues todas las pruebas más largas que tenemos en natación adaptada, a partir de ahí empecé a nadar esas pruebas. He sido un deportista, sobre todo lo que aprendemos en el deporte de la natación adaptada, de la natación y de la natación adaptada,
es que tenemos que luchar contra nuestro propio crono. O sea, y más en natación adaptada porque, por temas estructurales de competición, tu contrincante de al lado no tiene por qué ser de la misma categoría que tú. Con lo cual no te estás picando contra él. Tú es todo el rato sabiendo si tú realmente vas al máximo o no, si puedes dar un poco más. Entonces en las pruebas largas era donde además más las disfrutaba. Para mí son las que más... O sea que tú, si no lo entiendo mal, tú competirías contra ti mismo, no competirías contra... Es contra la nadie enseñanza que les hacemos ahora. Nosotros en natación adaptada difícilmente, salvo en Juegos Olímpicos, que sí que es verdad que se compiten por categorías. Nosotros en campeonatos, la mayoría de los campeonatos es por tiempos. Entonces, claro, el de al lado puede que sea una clase superior o inferior a ti. Entonces no es tu contrincante. No es así. Entonces, siempre es, yo como les digo a los chavales y yo siempre hacía con mi entrenador, era salir de tal, mirabas el crono, sabías ya qué había pasado y luego ibas a tu entrenador y le preguntabas, ¿qué tal? Y entonces él te decía, ¿no? Y eso es lo único que yo he llevado y pierde un poco de competitividad, ¿no? Pero al final es tú contra ti mismo y intentar ir mejorando. Al final la vida es superarse siempre a uno mismo. Exacto. No fijarnos en los demás ni lo que tenemos a nuestro alrededor. Nadie nos va a regalar nada, sino nuestro propio trabajo y nuestro sacrificio. Correcto. ¿Cómo era el trato con tu entrenador? Porque al final me imagino que no será un entrenador de unas características específicas para un nadador cualquiera. Al final tú tenías, ¿no?, unas condiciones que él se tenía que adaptar a ti, ¿no?, más que tú a él, o cómo. Claro, a ver, con mi entrenador Sergio, yo ya está retirado y para mí me ha enseñado, por eso digo que Javier también es natación, no por el deporte en sí, que en parte también, sino por todo lo que mi entrenador me ofreció. Cuando tú entras en un equipo de natación adaptada, o al menos con el que yo entré con él y lo que él me ha dejado a mí y yo estoy siguiendo, la idea es que enseñemos a los chavales más allá de la natación, ¿vale? O sea, a autogestionarse ellos, con el tema de todo. Entonces, a mí personalmente, yo recuerdo pues la primera vez que salí de viaje solo, entre comillas, pues claro, fue con ellos. La primera vez que tuve que enfrentarme a una situación de decir, pero ¿por qué lo he hecho tan mal? Y de frustración, fue con él. Entonces, todo ese tipo de cosas, al final, yo recuerdo a Sergio como una persona estricta, pero que en el fondo sabías, ahora, otra vez volvemos un poco a esa perspectiva del pasado, veías que lo que estaba haciendo era enseñarme a lo que iba a ser la vida, ¿no? La vida iba a ser situaciones de decepción, pero que al final es deporte. O sea, quiero decir, un padre es más, un poco. ¿No? Sí. O sea, sí. Yo he tenido conversaciones complicadas y han sido más complicadas con él que con mis padres, por ejemplo. En el sentido de sentirlas como más importantes o más duras o más tal, han sido con él más que con mi familia. ¿Cómo fue esa primera vez saliendo solo? La recuerdo, además me acuerdo que salí solo, entre comillas, pero con mi hermano. O sea, que fue todo un poco a lo loco, ¿no? Y fíjate, mis padres, ¿no?, que hablábamos un poco atrás, mis padres dijeron, sí, vete con tu hermano, y porque ellos tenían un congreso, vete con tu hermano y bueno, pues a ver qué tal. Ellos ya me habían visto competir en Madrid, ¿no? Pero pues fue así, o sea, valiente por su parte, por lanzarme a eso, pero lo recuerdo como un equipo de deportistas. La mayoría eran más mayores que yo, bueno, eran todos más mayores que yo. Con lo cual, claro, tú de repente ves allí pues gente que empezó a ser pues un poco donde tú querías reflejarte. O sea, para mí eran personas pues que tenían sus vidas. Imagínate, pues yo debería salir por primera vez con 12, 13 años igual, a salir fuera de Madrid. Entonces, claro, tú te veías reflejado en gente pues que tenían sus vidas y tú decías, pero esto se puede, o sea, entonces para mí eran referentes. O sea, mis referentes no estaban fuera de la tele ni estaban, no, para mí los referentes estaban en mi propio equipo de natación, en mi entorno cercano. Muy bonito lo que dices. Es muy bonito lo que dices. Hablabas, o sea, me pongo en tu tesitura y al final es complicado para ti por tu situación, pero joder, me pongo en la tesitura de tus padres y tiene que ser complicado, ¿eh? Dejar ir un hijo, pues al final con la
con la capacidad, porque a mí la palabra discapacidad no me gusta, a ver, con la capacidad diferente que tiene pues a otras personas, creo que tiene que ser complicado. ¿Cómo lo percibías tú? Pues es complicado eso, es complicado cuando le dices que quieres ser monitor de natación y vas a estar toda tu jornada laboral metido en una piscina llena de niños, con charcos, con situaciones de peligro constante. Al final ellos, o sea, yo por eso cuando dicen no, es que tener una discapacidad a mí me hace verlo de otra forma todo, no sé qué, y te lo venden como algo bonito, a mí me parece egoísta. El romanticismo, que yo lo odio. A mí me parece egoísta por tu entorno. O sea, porque yo, o sea, puedo llevarlo más o menos, pero el sufrimiento que tiene tu entorno, cuando yo le digo a mi madre me voy a vivir solo y ella solo ve cocina, grasa, claro. Se cae y no tiene a nadie a quien le ayudarle, entonces yo tengo que afrontar esa situación, mi familia tiene que afrontar también esa situación, y entre los dos yo presiono y ellos aflojan, entonces vale, sale la situación de irse de casa, por ejemplo, o irme fuera, o irme de una competición pues en un ambiente desconocido, que sabes que si te vas a fracturar en Alicante, el problema va a ser fractúrate en Alicante, cómo te traemos a Madrid para que realmente aquí es donde te pueden tratar, etcétera, etcétera. Pues todas esas situaciones yo entiendo que son muy, muy complicadas, ¿no? Por eso digo que para mí es egoísta decir que esto es maravilloso porque ¿y tu familia? ¿Cómo lo está viviendo tu entorno? Porque igual tu entorno no lo está viviendo tan bien como tú. Entonces, para mí eso es duro. Entonces yo entiendo que ellos han visto que efectivamente han sufrido, y yo lo soy consciente, ¿vale? Pero yo soy consciente que tenía que hacerles sufrir y ellos eran conscientes que tenían que dejarme hacer. Entonces al final ha sido pues una negociación no hablada, pero era una negociación. Al final te han preparado desde niño, como tú dices, para ello. Al final yo creo que es algo que falta hoy en día, que no preparamos a los chavales a la frustración, al decirles que no. Y al saber enseñarles que un no de un niño al final es un sí. O sea, que el niño te diga que un no es un sí. O sea, que quiere decir que detrás hay un sí, que es lo que él quiere. Y eso yo creo que es importante, que al final el niño también aprenda que hay cosas que no se pueden, que hay cosas que sí, o que se podrán, pero más adelante. Con esto, mira, yo tengo un hermano mayor. No te creas que yo he sido el niño mimado de la familia. O sea, si a mí se me decía que no a la Play, a mi hermano se le decía que no a la Play. O a la inversa. Si a mi hermano tal... Quiero decir, nunca... Hay una película que trata un poco todo esto, y yo recuerdo de esa película que yo... Puedes recomendarla aquí si quieres. Es que no me acuerdo del nombre, pero es Wonder, puede ser, la del niño, es un niño que tiene una enfermedad que en la cara. Wonder. Pues yo no lloraba ni por los padres ni por el niño, yo lloré cuando salió la situación de la hermana. O sea, y te plantas y dices, hostia, claro. Es que mi hermano se habrá tenido que quedar sin hacer ciertas cosas porque yo estaba ¿Tú crees que tu hermano ha sido perjudicado en esa parte por ti? Yo personalmente, o sea, nunca hemos sido... ¿Nunca habéis tenido esa conversación? Nunca hemos tenido esa conversación, tampoco creo que haya sido tan profundo, pero en el fondo yo creo que sí. ¿Y tú crees que será un poco por protegerte a ti o por...? Pero siempre ha sido... O sea, inconscientemente. Inconscientemente. O sea, sí que es verdad que, insisto, mis padres, si para mí no había, para él tampoco. O sea, quiero decir, y las normas han sido para todos. O sea, aquí no ha habido tal. Pero es verdad que yo cuando pasaba largos tiempos en hospitalizado, mi hermano se tenía que ir con mi tía o con mi abuelo. Al final, eso, ¿cómo lo percibe él? Claro. Bueno, yo entiendo que se la ha preparado y lo habrá percibido bien, pero hay un resto ahí que queda, ¿no? Es decir, que siempre ha sido... Al final es un chaval que... Exacto, o sea, siempre ha sido... Y yo reconozco que yo he sido un compintas. Yo he sido un compintas, y a mí se acercaba y yo me ponía a gritar como para que le cayera la bronca, ¿no? O sea, quiero decir, que yo tampoco he sido... No dejabas de ser un niño. Exacto, sí. Yo, por eso te digo que él ha sido el hermano mayor de un hermano que era un poquito, pues eso, con carácter. Cuando ganabas alguna competición, porque me imagino que habrás ganado competición, ya sea a nivel personal, como tú decías, rompiendo un récord y tal, ¿cómo te sentías? ¿Cómo se sentía Al final, Javier? Lo que nos hace el deporte para las personas con discapacidad es equipararnos en la sociedad, ¿vale? Y así lo percibí yo en su momento.
No, yo nunca he pensado en las medallas como medalla. O sea, realmente, por esto que al final es un poco injusto, ¿no? Que te dicen, no, es que tú te tienes que medir contra ti mismo, ¿no? Entonces, al final, es verdad que hasta llegué a perderle el significado a la medalla. O sea, ni a quedar ni primero, ni segundo, ni tercero. Para mí, prometido, ¿eh? De verdad que ya había veces que me tenían que decir, joder, tío, que te has ganado esto, que está bien, ¿no? No, para mí era realmente, ¿he hecho buen tiempo o no? ¿Me ha gustado cómo lo he nadado o no? Entonces, la medalla era como algo, y en el deporte adaptado tiende a ciertos perfiles pues a desmerecerse todo esto por nosotros mismos, ¿eh? Somos los primeros que no le damos esa importancia. Es más, cómo nos hemos sentido, cómo lo hemos hecho, si hemos mejorado la marca, si podemos o no llegar a más o no, ¿vale? Entonces, para mí era el trabajo, sobre todo ya cuando yo tuve una época que entrené bastante, que fueron como 2 temporadas. Ahí sí que es verdad que yo sabía que no iba a llegar ni a un europeo, ni a un mundial, ni nada de esto, ¿no? Pero yo dije, me quiero dar estas 2 temporadas para ver hasta dónde está. ¿Dónde está mi límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿No? Y es verdad que ahí lo disfruté mucho. Es verdad que fue bastante duro físicamente. Sacrificado. Mucho. Sobre todo físicamente. O sea, porque no deja de ser que yo tengo una fragilidad tal, entonces yo estaba entrenando por encima de lo que mi cuerpo podía asimilar. Pero yo en ese momento quería hacerlo. Y lo hice. ¿Tú crees que te desmerecías cuando conseguías algo? Más que le quitabas valor a cosas que conseguías. Le quitaba valor porque nunca le había dado el valor a eso. ¿Tú crees que era más un tema personal o un tema social? Me refiero por el estigma, porque al final, creas o no, te hacen pensar que eres menos. O sea, lo hacías también, hombre, obviamente siempre hay un componente de quiero equipararme a lo que la sociedad tal, entonces... Sí, lo que pide la sociedad en exacto, cada momento. Y qué es lo que nos une a día de hoy en el mundo entero, pues el deporte, y qué nos une en nuestros entornos más cercanos, y qué te hace ser en las charlas familiares o en los tales. Bueno, pues ha estado en Alicante este fin de semana y ha conseguido, pues al final era lo único que tú sentías como algo positivo en que habías hecho además por ti mismo y que lo conseguías tú. Y era lo que te hacía valorar ante los demás en la sociedad también. O sea, es un poco jodido, pero realmente es un poco así. ¿Lo hacía porque yo quería? Sí. ¿Lo hacía porque lo disfrutaba y porque tal? Sí. Pero había un componente en el que me unía a la sociedad. Ya no era Javier el que solo hace rehabilitación y está ahí apartado, ¿no? Es el que también hace deporte y el que, bueno, pues tiene una salida. Esa parte de compasión, ¿cómo la llevas tú? No, fatal. Yo lo odio. Yo siempre, desde mi punto de vista, creo, no, por suerte, pues no tengo diferente capacidad. Bueno, que sí la tengo, como todo el mundo, pero bueno, en este caso, como tú, odio que la gente tenga compasión con gente, por ejemplo, que va en silla de ruedas o que va en muletas. Puedes ayudarle, pero el decir la palabra, ay, qué pena, o siente compasión, es un ser humano igual que tú. Tiene diferentes capacidades como tú lo tienes. O sea... Yo ante esto sí que es verdad que respeto mucho a la otra persona. Me explico. Yo cuando era pequeño era el típico comentario de las personas mayores cuando ibas paseando por ahí y tal, con tu mamá y tal. Y, joder, pobrecillo, ¿qué tal? ¿No? Entonces, ¿te ponías a insultar a esa persona? No. ¿Te ponías a decirle eso no se dice? No. ¿Por qué? Porque ellos también lo viven. O sea, su época era así. Falta de educación. Exacto, o sea, era el momento en el que ellos vivían, pues en aquellos momentos era una pena. Sí, pero que pase a lo mejor hace 20 años, pues claro, bueno, quizás sea entendible. Que ahora, hoy en día, con toda la información que hay, como que menos lógico. Ahora nos enfrentamos a otras situaciones, ¿no? Quiero decir, pero respecto a esto, yo entiendo que hay más conocimiento. Evidentemente, también el conocimiento muchas veces no se equivoca, pero estamos avanzando. Lo importante ahora es que, o sea, no es que se tenga, y realmente yo tampoco, o sea, yo entiendo las miradas a lo diferente. Yo entiendo la incertidumbre de lo diferente, ¿no? Y lo acepto y yo vivo mi vida soportando, o sea, no soportando, pero con estas situaciones, ¿no? Donde tenemos que empezar a ser es la empatía, ¿no? Que es esa parte que se está perdiendo. Yo no quiero que sientas lástima y solo quiero que respetes y entiendas mis necesidades respecto a lo que tú haces o dejas de hacer.
no sabes lo que te tocará mañana. Vivir. Al Eso por final, descontado. con el primer invitado hablábamos que decía, al final todos acabamos en la caja de pino, seamos altos, bajos, guapos y todos vamos Y sobre a acabar. todo, yo he vivido situaciones en las que me llega a plantear si yo tenía superpoderes, ¿no? En donde yo vivía antes con mis padres, hicimos una reforma para que yo pudiera ser independiente de salir a la calle. Y una vecina que dijo que eso no era estético. Lo que había hecho el ayuntamiento fuera, ¿no? De levantar un poco la acera para que la comunidad, o sea, mi madre tuvo que ir al ayuntamiento, pedir el favor de que subieran la acera para que la comunidad no se gastara mucho dinero. O sea, lo hicimos por eso. Bueno, pues subieron la acera, entonces dice la vecina que era poco estético. Claro, a mí sube mi padre de aquella junta y me cuenta la situación y yo no voy a repetir las palabras que salieron de mi boca. Pero mis deseos fueron que esa persona tuviera que usar una silla de ruedas. Ostras, qué mala suerte que a la semana estaba con una silla de ruedas porque se había hecho un esguince o una rotura en el pie. No te puedes ni imaginar el alivio y el gusto que yo sentí. Y dirás, ¿es rencoroso? No, pero de vez en cuando una curita a la gente no le viene mal. Una curita de humildad siempre viene bien, y nos ponernos en nuestro lugar siempre viene bien. Por suerte no fue algo más grave que un esguince, pero bueno, que... También te digo, yo en eso, mira, cada uno le va a venir lo que le venga. Y sinceramente, esas situaciones que tienes que vivir, que al final tus padres encima lo hacen por el bien general, o sea, por no fastidiar al general y por no tal, pero por el propio bien de tu hijo, que haya gente que no lo entienda, no digo, sino un poquito, ¿sabes? Solo un poquito de decir, bueno, pues por lo menos me voy a callar. No voy a decirlo. Pues ni siquiera eso. Bueno, pues nada, cada uno luego tiene su... Sí, efectivamente. Bueno, metiéndonos un poquito más ya en tu parte entrenador, ¿cuál es la función de Javier dentro del Club de Natación Adaptada de Fuenlabrada? Bueno, pues en la parte profesional, Javier de la Torre es el director técnico y entrenador del Club de Natación Adaptada de Fuenlabrada. Yo me incorporé hace 2 años, 2 temporadas, porque mi entrenador lo dejaba y bueno, es un club exclusivamente de personas con discapacidad. En la actualidad tenemos deportistas con parálisis cerebral, tenemos deportistas con discapacidad física y con discapacidad intelectual. Esos han sido los últimos que hemos ido incorporando. Pues me encargo de todo en el club. Junto con la junta directiva, pues trabajamos para hacer del club lo que yo, digamos, he recibido, ¿no? Es un poco devolver todo lo que yo he tenido del club y, bueno, de la natación, y poder ofrecérselo a los chavales de ahora. En las principales labores que puedo desarrollar ahora mismo es la gestión de la entidad, y luego, aparte de los entrenamientos, y luego el trato con los chavales y las familias, porque al final es una parte que en todos los clubes de competición se tiene que realizar de mayor o menor medida, pero en la natación adaptada el trato y el contacto con los padres y con los adolescentes y con todo esto se multiplica. Eso es esa parte más psicológica, ¿no? Sí. Complicada. Hace poco me dijo uno de los nadadores que se había salido antes por un tema y me estaba viendo con otra nadadora y tal. Me dice, ¿también eres psicólogo? Digo, no quiero yo dedicarme a esto, ni ser intrusivo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo de la mejor forma que tú sabes y hasta los límites en los que tú puedes, ¿no? Pero al final tú les das un espacio a los deportistas, a los nadadores con discapacidad, en el que yo siempre digo que yo tengo una suerte, entre comillas, en todo esto, y es que ellos me ven como un igual. Claro. Cuando a mí me vienen a contar, ¿no? Muchas veces alguno quiere tensar la cuerda más de lo normal, ¿no? Y como buenos adolescentes que son. Total. Y entonces tú le miras y dices, es que por ahí yo ya he pasado. Claro. Digo, así que no me... Entonces tengo esa cierta ventaja, ¿no? Es la parte ventajosa de todo esto. Entonces, cuando ellos te ven como un igual, también ellos necesitan a veces información. Y no te la van a decir, oye, ¿tú cómo has hecho esto? No, tú notas que van derivándose, van desviándose hacia unas conductas, hacia una situación rara, y entonces empiezas a detectarlo y tú lo que haces es, dices, aquí algo está fallando,
Y entonces tú te metes e intentas reconducirlo, ¿no? Por tu experiencia. O sea, es que al final esto es lo que es, ¿no? Cuando te dicen entrenador de natación adaptada, todo el mundo se echa así un poco para atrás. Es verdad que es completamente distinto a entrenar a un equipo de deportistas convencional, pero sobre todo lo que tienes que guiar es a ese nadador o a esa nadadora a que pueda convivir con el deporte, con sus estudios en ese momento o su vida y con la discapacidad. Al final no trabajáis solo lo que es la parte física de decir ponte a nadar, porque me imagino que no será igual que eso, sino también la parte pues un poquito más psicológica y social, ¿no? Exacto. Es lo más complicado, ¿no? Y tenemos que involucrar, y es verdad que en el club ahora mismo estamos haciendo un trabajo con la incorporación, bueno, de una trabajadora social, que es la presidenta además. Ella está haciendo también una labor de unión con las familias, también para que entre ellas se apoyen y que María sea, que es la trabajadora social y presidenta, y la que asesore a esas familias y también un poco a mí me descarguen un poco de esa, porque al final yo puedo hablar de mi propia experiencia, claro. Pero llevo muchísimos años ligado a la discapacidad, obviamente, pero donde está un trabajador social que sabe hasta dónde puede entrar. Sí, las herramientas ¿no? que puede ofrecer. Exacto. No son lo mismo que la vivencia personal, que Eso tú puedes dar tu consejo y tu opinión desde la primera persona, pero... El idóneo para todos. Va a ser parecido a lo que ellos necesiten, pero nunca va a ser el consejo definitivo para cada persona. ¿Trabajáis con un grupo multidisciplinar? Me refiero a simplemente la educadora social. Pues el tema es que económicamente no se puede, ¿no? O sea, claro. Somos una entidad que solo puede llegar al 9% de la población mundial, que es decir, solo hay un 9% de personas con discapacidad en el mundo, con lo cual tenemos llegamos a una población limitada, que además esa población requiere del triple de gasto que la población general, ¿no? O sea, uno de los principales problemas que tenemos es ese. Entonces, yo he querido, de hecho, gracias a contactos, pues una psicopedagoga pues me ayuda, por ejemplo, con las personas con discapacidad intelectual que tenemos en el equipo, a cómo dar la información, al manejo fuera en competición, cómo hacerles llegar toda esa información. Pues hay que avisarles con antelación, hay que hacer un protocolo, Yo puedo intuir que eso es así, pero si tengo una persona que me lo ofrece y me dice, oye, efectivamente, ponle un timing desde que se levanta hasta que anochezca en la competición, ¿no? Cuando se vaya contigo de viaje, pues trabajo en eso, yo lo hago, pero necesito ese asesoramiento. El problema es que todo esto es, pues evidentemente, los profesionales hay que pagarlos. A día de hoy el club no tiene la posibilidad de hacer esto. Hacemos un llamamiento aquí, el que quiera echar una manilla. Todas las ayudas son bienvenidas porque, insisto, la idea del club no es que nos dediquemos a explotar al deportista. La idea del club es que atendamos las necesidades que tiene ese deportista. Por ponerte un ejemplo, hay deportistas con alta discapacidad que, pues eso, necesito 2 auxiliares con ellos. Pues que además esos 2 auxiliares, al menos uno, tiene que ser femenino, porque si es chica hay que ayudarla a desvestirse y a vestirse y a ponerse el bañador, etcétera. Entonces, todas esas necesidades, y es lo que hablaba un poco antes, las necesidades y derechos de los deportistas siempre van a estar cubiertos. Siempre. Si yo el club tengo que cerrarlo en 2 años, lo cierro en 2 años. Pero los deportistas van a llevar sus auxiliares, van a tener siempre los hoteles accesibles, si hay que llevar furgonetas adaptadas, se llevan furgonetas adaptadas, pero siempre van a tener garantizado su bienestar y que se dediquen a lo que tienen que hacer. Cuando yo llevo un deportista con alta discapacidad, tiene que estar solo centrado en competir, como lo estaría un jugador de baloncesto o un jugador de fútbol. No tiene que estar preocupado de quién le va a cambiar, quién no, si hay una habitación adaptada o no. De eso ya me encargo yo. Tú solo céntrate en eso. Y ese es el objetivo. Hablabas antes de que tú, pues cuando eras crío, lo vivías en primera persona, esa mirada con recelo. Ahora que eres como el padre de tus chavales, ¿cómo lo llevas? Porque me imagino que pues, seguirá pasando, ¿no? Fatal. Claro. Lo llevo fatal porque sufro mucho más por ellos que por mí. Claro. Y muchas veces los intento proteger más a ellos. Hablo siempre del ámbito en el deporte y en su vida más social, ¿no? Me refiero, ¿no? Y siempre quiero que ellos tengan esa capacidad de afrontar situaciones,
O sea, ya te digo, nosotros, una de las frases que tenemos con ellos siempre es, nosotros estamos para ayudar, pero nosotros nunca vamos a, los auxiliares cuando vamos, o los técnicos cuando vamos con ellos, nunca te vamos a ir directamente y te voy a decir, toma, coge esto. No, tú me lo tienes que pedir. Claro. Este es el protocolo. Yo nunca voy a anticiparme a tus necesidades, porque la vida no es esto. La vida es que tú vas a tener que delegar, ¿no? Pues hablamos de estas personas con alta discapacidad que vas a tener que, en muchas situaciones de tu vida, por lo que sea, pues salgas de fiesta, se te vaya de madre la situación de la noche, igual terminas teniendo que pedirle a una persona que te suba el pantalón y no la conoces de nada. Claro. Yo voy a intentar que eso no sea así, que por lo menos tenga un previo, ¿no? Pero te vas a tener que enfrentar a estas situaciones. Y yo lo que quiero es eso, que antes de que llegues a ese punto, desde el club, tú hayas aprendido que, bueno, pues que te ayuden a vestirte, pues tampoco es tan dramático, ¿no? Y que si necesitas que una persona esté contigo para ciertas tareas íntimas, pues que no te parezca tan brusco ni tan violento, ¿vale? Y tú dirás, bueno, pues es que es un club de natación, ya, pues que esto traspasa. O sea, podemos quedarnos en esto, pero es que no es así. Es que la realidad es otra. Y si podemos cubrir esa parte de los chavales, ¿no? Sobre todo de los adolescentes, que no se cubre desde otros lados, porque sí, las terapias están muy bien, no sé qué. Los terapeutas ocupacionales te ayudan a aprender a hacer situaciones bien, estupendo, pero yo ya les enfrento a situaciones reales, ¿no? Vamos a sacarles a una competición, es que vas a llegar a la estación de Atocha y lo mismo te toca buscarte la vida, cagarte en todo lo cagable porque no han venido a ayudarte. Entonces tendrás que imponerte y ver cómo lo solucionas. Yo cuando conocí tu historia, Javier, no solo te quería que vinieras aquí a Entre Amigos, sino también por la labor social que haces, que creo que es de agradecer, porque al final necesitamos más personas como tú, más personas que arrimen el hombro y que, bueno, que ya sea pues con ciertas personas que tengan diferentes capacidades, como en cualquier otro ámbito, pero bueno, en este caso te ha tocado vivir en este ámbito y la verdad que te doy las gracias por la labor social que haces. Al final hablábamos antes que es un engranaje perfecto de familia, núcleo familiar, en lo deportivo y también en la parte social que hace, que tiene que ir todo muy, muy bien engranaje. ¿Qué pasa cuando un engranaje falla? Bueno, es la situación más difícil, ¿no? Y donde muchas veces más hincapié tienes que hacer, pero también tienes que tener pies de plomo. Al final estamos en un momento en la sociedad en la que querer ayudar se puede ver como unas ganas de meterte donde no te llaman. Todo está muy, ¿cómo decirlo? Muy polarizado, todo muy susceptible. Entonces hay que andar con pies de plomo. En esto yo agradezco mucho cuando aparece, bueno, la trabajadora social y entra en el club, porque es la que también muchas veces me frena, ¿no? Situaciones en las que tú ves que dices, joder, pues es que no puedes seguir por ahí, o sea, tienes que cambiar. Y entonces tú dices, y tú vas e intentas con tu mejor intención condicionar eso, ¿no? Y dices, tío, no vayas por ahí, cambia de camino, porque esto no. Y entonces ya María me dice, ¿no? Dice, es que igual tú no tienes que entrar ahí, claro, ¿no? Porque es su decisión. Y dices, hostia, pues también es verdad. Pues ¿qué estoy haciendo yo? ¿no? También tiene que aprender a equivocarse o exacto, y que hay ámbitos en los que tampoco tienes por qué entrar porque es su decisión. Y es verdad que las decisiones de las personas te pueden gustar más o menos, pero mientras que no involucre al club ni involucre a los deportistas, o sea, cuando hablo de club, a los deportistas, pues que tiren y vean. Es muy complicado. Para mí lo más difícil es la adolescencia y las familias, ¿no? Muchas veces las familias o tienes situaciones de que no entienden qué es la competición, es decir, que dicen, no, si yo solo le traigo aquí para que haga un poco de actividad física, ya está. Hombre, tampoco me lo tires por los suelos, es decir, valorar un poco que está el trabajo esforzando para claro. esto, ¿no? Luego tienes casos completamente contrarios, ¿no? Gente que quiere que su hijo sea Michael la mayor Phelps del mundo, para mi punto de parecer, porque hay ciertas carencias que ellos sienten o que no quieren que su hijo destaque en algo porque no lo hace en otra cosa. Claro. Entonces esa situación a mí me frena mucho, pero bueno, hay que enfrentarse a eso, ¿no? Y todo eso hay que
ir limándolo. Yo no soy la persona más paciente del mundo, la verdad, pero bueno, voy trabajando yo también en ello. Entonces vas limando hasta que más o menos se entiende. Tanto los que no lo valoran como los que valoran demasiado, al final llegan a un punto, ¿no?, intermedio. Y al final son nadadores y son deportistas y son libres, y si esta filosofía no te gusta, pues eres completamente libre de irte. Lo que estamos convencidos, yo y como entrenador y lo que es el club, es que aquí estamos no solo para el deporte, sino para cuidar a esas personas en ese ámbito, y también pues para crear futuras personas independientes, ¿no? Para mí no hay nada más. Hace poco uno de los deportistas, ¿no?, la mamá de uno de los deportistas me decía: es que Javi, yo te lo llevé a una competición que te dije que le tenías que atar los cordones, y yo seguramente no recuerdo esa situación, ¿no?, pero dije a la madre, sí, vale. Y cuando vino, el chaval se ataba los cordones él solo. Y dice, y ahí tú me abriste los ojos diciendo, es que realmente puedo hacer, lo que pasa es que si se lo estoy haciendo yo, él no lo hace. Entonces para mí eso es realmente lo que yo me llevo los resultados, y esto va en contra del principio de entrenador. Es que para mí los resultados muchas veces es que me dan igual. O sea, yo voy a competiciones en los que venga, vamos a ver, y hacemos sobre todo un campeonato en el que intentamos ir todos, y es que convivan, es que aprendan a hacerse sus mochilas, es que sean responsables de sus cosas, etcétera, etcétera. O sea, para mí eso es realmente lo que más me orgullo y más me gusta. O sea, pero bueno, que los resultados también son importantes. Claro, al final la parte competitiva es importante, pero bueno, si no lo viene ligado a lo otro, yo creo que no viene de nada. Hablabas de que de que tienes diferentes deportistas en diferentes tipos de capacidades. ¿Cómo trabajáis la parte física? A ver, nosotros, claro. Porque al final es la natación. Claro, me imagino que tiene que haber de cuando todo. Dicen, bueno, entrenador de natación, bueno, pues tú te haces una idea, ¿no? Y dices, bueno, pues entrenador de natación, haces una planificación anual de un deportista, bueno, una planificación anual, ¿no?, de una categoría de ciclos. Exacto, pum, perfecto. Ya, pero es que yo tengo desde 9 años a el mayor, que creo que son 45. Punto número 2. Lo nuestro va dividido en categorías, de la 1 a la 10. Entonces, por el grado, no es por el grado de discapacidad, sino por las capacidades que tiene ese deportista en el agua, ¿no? Claro, yo tengo desde la más baja, que es una 4, hasta una clase, los 14 intelectuales. O sea, no va por el tipo de discapacidad que tiene, sino por el tipo de capacidad que tiene en el agua. Vale, entro un poco. Parálisis cerebral y discapacidad físicas van en al mismo saco, digamos, que serían las categorías de la 1, gente que está muy fastidiada, a la clase 10, que son gente pues que a lo mejor le falta media palma de la mano, una cosita muy leve, ¿no? Vale, esos por un lado. Luego están la discapacidad intelectual, que sería la S14, o en algunos ámbitos la S15 Down. Y luego están los ciegos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas categorías están ahí un poco. Nosotros tenemos discapacidad física, parálisis cerebral e intelectuales. Entonces, de esos deportistas con parálisis cerebral o físicos, o los intelectuales que, claro, tienen otra, yo no tengo una programación. Claro. Yo tengo a los jóvenes de clases bajas, tengo al nadador de clases de S14, intelectual, luego tengo al grosso un poco más o menos unido. Yo estoy llevando 3 planificaciones distintas a tal. Pero es que hay días que yo tengo en entrenamiento, yo tengo 4 entrenamientos distintos. Si no son 5 a veces. Y eso ligado pues con la osteogénesis es perfecto. Bueno, yo ya estoy acostumbrado, quiero decir. Esto ya es lo mío. O sea, un superhéroe. Yo he aceptado todo esto, ¿vale? Y entonces yo soy consecuente de lo que quiero. Pero sí que es verdad que en esto estamos muy. A mí me desmotiva mucho cuando. Bueno, es que eres entrenador, estás con el crono, sí, ya, bueno. Perfecto. Yo ahora estoy con el crono. Claro. Yo vengo de dar clases con niños pequeños, matarme físicamente porque me dejaba destrozar las caderas. Pero bueno, yo también insisto, yo quería hacerlo y yo estaba encantado. Pero yo ahora estoy con el crono, pero estoy llevando 4 entrenamientos. ¿Cuántos entrenamientos lleva un entrenador de nadadores convencionales? O cuando vamos de competición, a lo mejor de convencional lleva un entrenador por 15 niños.
Yo tengo que coordinar a un equipo de 3, 4 personas. Es verdad que son maravillosos los técnicos que tengo, porque al final son gente de tu entorno, ¿no? Que es otra de las cosas que yo me gasto el sueldo en cervezas y en invitaciones, porque claro, tienes que ir cuidando a tu entorno para que te vayan acompañando. Claro. Porque esto, evidentemente, muchas veces el 90% o el 80% es voluntario. O sea, no existe la capacidad de pagar a los auxiliares. Entonces, todo esto, coordina todo esto, aloja a toda esta gente, coordina el viaje, porque no escógete los billetes sin asiento. ¿No? Es que yo tengo que combinar al deportista con discapacidad intelectual, tiene que ir una persona afín a él que le acompañe en ese viaje, porque yo a lo mejor tengo que ir en la plaza H. Pero es que también viene otro que va conmigo en la plaza H, pero el otro, el nadador menor, tengo que llevar a otro auxiliar que vaya con el menor, pero que vaya controlando también. O sea, yo tengo que coger los billetes también controlando el entorno. O sea, es decir, que todo esto, no quiero decir que tal, al final se hace y es nuestra vida y yo lo hago encantado, pero que es verdad que lleva mucho más trabajo que sacarte en Renfe 20 billetes y hasta luego. Total. O sea, Tiene una parte organizativa que y es como si haber control. pasado 10 años por universidad. De control. Yo digo que al final a mí mi familia ya me deja encargarme de los viajes. Porque sabe que yo lo gestiono todo. Ya me he revisado todas las webs de todo. O sea, me lo manejo que no vea. Monta una agencia de viajes. Sí, pues lo siguiente. Viaje Javier de la Torre. Exacto, lo siguiente, sí. ¿Has tenido alguna complicación con los chavales en la piscina? Me imagino que... Al final, ten en cuenta que nosotros somos un grupo reducido. Actualmente le damos servicio a 26 deportistas, que no están nada mal para lo que somos. ¿Qué ocurre? Que es difícil muchas veces que entienda la administración y la sociedad, entienda que donde tú puedes en una calle de natación meter a 7, 8, 9 deportistas sin discapacidad, no es lo mejor, no es lo mejor, pero puedes. Yo no puedo meter más de 3, 4, porque los tengo que me hacen menos de un minuto en competición en el 100 libre y los tengo que hacen 2 minutos 30. Entonces no puedo tenerlos en el mismo lado. Entonces, ya te digo, la administración tiene que ser consciente de la peculiaridad que es el deporte adaptado. Muchas veces esto no se nos da. O sea, es lo fastidiado de todo esto. Entonces, complicaciones, pues de espacio, muchas veces de instalaciones no accesibles, gente que organiza competiciones en instalaciones que no son accesibles, que es como de locos, ¿no? Pero pasa. Entonces nosotros ante esas situaciones nos toca, primero, y hablo de gente que se dedica al deporte adaptado, o sea, que es como ya de dementes, ¿no? Es decir, yo no voy a inscribir a mi deportista, no, es que le cogemos en brazos, ¿no? Se llama dignidad. Y yo no voy a hacer pasar a mis deportistas, ni a mí mismo, Lo que hablabas porque a mí antes, también al final... Claro, a mí también me van a tener que subir la silla. Claro. Y estamos en el siglo XXI y no paso por ese tipo de situaciones. Lo haré si me voy de fiesta con mis amigos y decidimos ir a la discoteca de no sé qué, que tiene escaleras. Perfecto. Pero estamos en un entorno de la discapacidad. Y en torno a la discapacidad se tiene por obligación y por moralidad que cumplir un mínimo de accesibilidad. No pido que tal, ¿no? Un mínimo. Entonces, todas esas situaciones yo procuro, entre comillas, minimizárselas, pero sí que es verdad que se informa. Es decir, señores, no vamos a participar en este sitio porque este sitio no es accesible. O se les traslada muchas veces. Oye, ¿hacemos esto? Claro. Que sepáis esto. Yo, por ejemplo, dije, yo a esa no voy, pero pueden ir otros técnicos. Pero dije, hay ciertos deportistas vuestros, compañeros vuestros, que no van a poder entrar. Y todos dijeron que no se iba. O situaciones de discriminación ante deportistas con una discapacidad mayor, ¿no? Pues que competirían en situaciones con nadadores sin discapacidad, con peores tiempos por la mañana, mientras que otros están. O sea, situaciones de desigualdad en las que se les traslada y ellos deciden, pues efectivamente, por respeto y por tal, a mi compañero no se va a ir. Entonces, al final les vas enseñando todas esas, pero tú intentas minimizar que ellos sientan esas diferencias. Sí, minimizar los daños de alguna manera. Hablabas de que al final, bueno, es un cómputo de todo, yo creo, ¿no? De la parte social, familiar y, bueno, el trabajo que hacéis vosotros. ¿Qué crees que le falta a las administraciones, tanto sistemas educativos,
información o accesibilidad a los padres y ya de las organizaciones pues a nivel político? ¿Qué crees que falta? O sea, ¿qué echabas tú de menos cuando eras un chaval? Yo creo que falta información y coherencia, quiero decir. Yo te lo digo porque al final cuando yo era pequeño, pues bueno, el tonto, el no sé qué, y al final vas creciendo y te vas cuenta que dices una cantidad de burradas. En y todo que... esto, pero es por falta de muchas claro, veces del conocimiento, no por... Pero también dices, la gente, no, la piel fina, al final la piel fina la tiene quien la quiera tener. Quien la quiera tener, efectivamente. O sea, yo es verdad que nosotros, una de las cosas que yo he aprendido en el deporte, en el equipo, a mí me han dicho burradas y me han hecho puñetas máximas de broma mis compañeros. Pues eso, hay que irse del hotel y me han subido las chanclas y la zapatilla encima del armario. Cabrones, o sea, ¿qué pasa? Yo podría haberlo afrontado en una situación o lo afronto de otra. Entonces, cuando la gente tiene esa piel tan fina, es bueno, pues mira, si quieres bronca, pues la vas a tener, obviamente, en el ámbito que quieras. Yo siempre creo que todo con respeto y con confianza también, que a mí me llega uno que no te conoce nada, me dice enano, y yo digo, pues tal, ¿no? Pero entre mis colegas, pues, enano, cállate, no sé qué, pues no hay ningún problema. O sea, para mí no es, es algo dañino, ¿no? Entonces todo esto, es verdad que a lo mejor el que lo escucha desde fuera, tenemos algunas anécdotas, ¿no? Yo he presentado a amigos, que es manitas, que es porque tiene una deformidad en los brazos, y yo le he presentado, mira, fulanito, este es manita, no sé qué, y claro, al rato me llega esa persona y me dice, tío, yo no le voy a llamar manitas. Hostia, perdona, se me ha ido, no me he dado cuenta, se llama Sergio, tal. O sea, quiero decir que esas situaciones viven, ¿no? Pero bueno, que es todo como te lo quieras tomar. Respecto a lo que me comentabas de la administración y qué puede faltar, insisto, falta coherencia. Falta coherencia y falta entender. Yo no puedo, o sea, si yo no soy una persona con discapacidad, es difícil que yo entienda las necesidades tal, ¿no? Que puede tener una persona con discapacidad. Que tú puedes asemejarte a lo que tengas. Evidentemente no puedes conocer todas las discapacidades, obviamente, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos acercarnos un poco más. Hay miles de asociaciones de pacientes, de asociaciones de discapacidad. En el ámbito del deporte hay muchos clubes de deporte adaptado. Quiero decir, no sería tan difícil. O sea, a nosotros nos llega una consulta de, oye, ¿cómo podríamos hacer para que esto fuera mejor? ¿Y creéis que de verdad nosotros no estaríamos encantadísimos de echar una mano? Pues sí, pues para eso estamos, para eso recibimos dinero público. Utilízame también a mí, claro, que yo lo entiendo. O sea, consúltame, pues mira, yo creo que esto, ¿no? Pasaba en la piscina de Fuenlabrada, pasaba que no era accesible. Y no era accesible porque nadie se lo había planteado hasta que llegamos un día y llegamos y dijimos, es que no podemos entrar por lo de las duchas, ¿no? Que los pediluvios, esto que se llama. Bueno, pues nos preguntaron, ¿no? Y uno de los concejales nos llegó un día y me dice, joder, pues he cometido un error. Me decía, he cometido un error con las para meter la ropa, las taquillas. Con las taquillas. He cometido un error con las taquillas. No las he puesto suficientemente grande para que una persona pudiera meter la pierna ortopédica. Claro, me quedé mirando y digo, yo hubiera cometido el mismo error. Que todo con cabeza, bueno, pues ya te han dicho que eso es un error. Venga, pues 2 de las taquillas, 4 de las taquillas, las cambias y punto. No pasa nada. Es decir, tampoco hay que ir con el hacha. Al final es educarnos y educar. Exacto, no es ir con el hacha. Y yo estoy encantado de informar y tal. El problema es cuando te intentan vender que todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y esto de la igualdad y no sé qué. Ya, pero es que yo no tengo las mismas necesidades que puedes tener tú. Es que yo no... O sea, ni quiero más, ni quiero menos. Quiero lo que es justo para mí. Para mí, para las personas con discapacidad que están en el Club de Natación Adaptada Fuenlabrada, para todas esas personas. ¿Que es difícil? Por supuesto, pero que nosotros, precisamente las personas con discapacidad, estamos acostumbradas a la adaptación y a adaptarnos al entorno. La administración no puede soltar 12.000 euros a un padre por tener a un chico en la renta con discapacidad. Así, porque sí, pum. Pero que yo llegue, que yo he sido beneficiario de esos 12.000 euros, pero yo llegue y diga, necesito una silla ligera, porque por mi patología y mi actividad diaria necesito que sea ligera. Y te digan que tienes que pagarla porque no entra dentro de lo que ellos estipulan que es lo adecuado. ¿Por qué has dado 12.000 euros a fondo perdido? Que se lo podían haber gastado en irse de vacaciones. No, dalo en cubrir las necesidades. Con un rehabilitador que diga que efectivamente yo necesito esto, ¿no? Y cúbrelo entero, pero no des 12.000 euros a fondo perdido.
Eso es lo que tú dices, que al final damos muchas ayudas o muchas cosas a fondo perdido sin saber la consecuencia que hay detrás. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el instituto, las ganas de que llegara la época de becas para comprarte la scooter o para comprarte tal, y no lo necesitabas en absolutamente nada. Te lo gastabas en tus cosas. Y me imagino que y será en la igual. discapacidad se multiplica. Nosotros nos pasa en el club que las competiciones no podemos cubrirlas, porque lo que recibimos de la administración pública, tanto de ayuntamiento como de comunidad, se destina única y exclusivamente al coste que supone al club, los técnicos, el alojamiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso va destinado única y exclusivamente a eso. Las familias tienen que costear el precio del deportista, que muchas veces no es barato, porque tenemos que utilizar hoteles caros, accesibles. Entonces el deportista tiene que dar. Para mí es muy doloroso llegar a una familia que ha tenido que comprarse una silla eléctrica hace nada y decirle que se tiene que gastar 200 euros en que su hija o hijo vaya a nadar a Oviedo un sábado y un domingo, 2 días, 200 euros. O sea, la inversión que tiene que hacer esas familias por esos hijos no la tiene que hacer otro padre. Claro. Y a mí eso es lo duro. O sea, yo no digo que esto, pero que la administración cubra lo que se sale de la norma. Es decir, creo que sería lo justo para la sociedad. Bueno, Javier, para ir terminando con la entrevista, vamos a hacer un round que siempre hacemos aquí con nosotros, vale, de preguntas cortas. La primera pregunta que yo te haría a ti, Javier, es, bueno, pues creo que es una pregunta un poquito más especial ligado a a tu capacidad. ¿Tienes miedo a la muerte? No lo pienso. No es algo... Tengo otros miedos más cercanos. Yo siempre, desde chiquito, desde pequeño, desde que era un crío, siempre he tenido esa incertidumbre a la muerte, y a medida que vas creciendo pues te das cuenta de que bueno, pues hay en ciertas tribus que la muerte se celebra, en otros ámbitos pues la muerte es como que has entregado tu alma a la vida y te vas a un lugar mejor. Y he aprendido que, bueno, cuando llegará, y que hay que disfrutar, que lo que nos hace estar vivos es la muerte, porque si fuéramos inmortales, pasaríamos en el sillón todo el día porque tenemos todo el tiempo del mundo. Al final el que nos muramos es lo que nos hace vivir. Cierto, el pensarlo. Fíjate, ahora reflexionando un poco diría que pienso más en los que se quedan que en lo que en mí. Sí. O sea, sería más, joder, qué putada para los que se quedan. ¿Un sueño? Poder seguir disfrutando de lo que me apasiona. Por las condiciones físicas, pues puede que en algún momento no pueda seguir en lo que estoy. Entonces, bueno, pues seguir disfrutándolo y exprimirlo. Exprimirlo al máximo, ¿no? ¿Te gusta leer? En verano, cuando estoy relajado. Pues mi pregunta iba por un libro que recomiende. Siempre pregunto que recomienden un libro. De Carlos Ruiz Zafón me gustan bastante todos los que tenía y todos los que tiene. No me quedaría con ninguno en concreto. No sé. ¿No te arriesgas? El cementerio de los libros olvidados, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, pues Javier, para terminar ya, para finalizar, a los invitados les pedimos un pequeño favorcillo, que es que nos firmen una camisa de nosotros. Vale. Para luego, pues bueno, pues sortearla o donarla a alguien que quiera ofrecer algo por ella. La anterior invitada, pues bueno, ahí nos lo firmó. Vale. Y nos puso, pues, cuídate, que para ella pues era una frase, una palabra importante. Puedes poner lo que quieras, ya como le dije a ella, vaya mierda de podcast, estado a gusto, o lo que a ti te apetezca. Vale. Y si nos echas una firmita por ahí... Pues a ver. Si te quieres echar el micro un poquito para hablar esto. Ay, que no lo manché. Vale. Pues a ver. Ganas, ¿no? Vamos a poner una. Más o menos. Gracias, Javier. Nada. Mira, ahí tienes tu cámara, sí, por si quieres decir algo, te has quedado con ganas de decir lo que tú quieras. Hemos pasado un buen rato, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que he pasado un buen rato. Estoy más que agradecido de que, bueno, que hayas guardado un huequito en tu agenda para venir aquí a charlar con nosotros, aquí en Entre Amigos, como bien dice el nombre del podcast, estamos entre amigos, lo que necesites, lo que no
lo que te quedes con ganas, aquí estamos, y si tienes ganas de volver en cualquier otro momento, Cuando aquí será. yo he encantado de compartir, de que la gente pueda entender o pueda ver qué es una parte de la discapacidad. Yo no digo que yo tenga la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, si podemos un poco dar otra visión también que no sea romántica, ¿no? Que decías tú antes, pues oye, yo encantado, así que encantadísimo de venir. Y nada, decir que bueno, que seamos un poco empáticos, que pensemos un poco en la gente y que todo es respetable siempre y cuando pues no interfiera en los demás. Pues muchas gracias, Javier, por estar aquí. Ha sido un auténtico placer. Muy bien, Gracias. muchas gracias.